Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los tesoros de Canal 3 Digital. También le damos los buenos días y la bienvenida para la isla de Fuerteventura a través del canal 43 de la TT Insular y también para la isla de Lanzarote a través del canal 28 de la TT Insular, y también un saludo muy afectuoso para la isla hermana de Tenerife, un saludo para los compañeros de Canal 4 Tenerife y Canal 11 La Palma. Sean bienvenidos a este programa de los desayunos de Canal 3 Digital, donde vamos a hablar de la realidad africana y sobre todo de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, y vamos a hablar con el presidente y con el secretario de la actual federación. Empezamos a presentar a Mami Sheikh, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Bonjour, buenos días. Bonjour, muy buenos días. Gracias por estar aquí, Mami. Gracias. Y junto a Mami está el secretario de la actual Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, el señor Teodoro Bonjale. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí, Teodoro. A usted. Comenzamos. ¿Cuándo se constituyó la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias? Muy buenos días y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí y hablar un poco de la realidad africana, sobre todo de hablar también de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Pues la federación se constituyó en 2008 con el objetivo de unirnos todas las asociaciones para poder trabajar juntos mejor. En 2008, en 2008 se constituyó. ¿Y por qué se constituyó? ¿Por qué crees tú que se constituyó? Da igual quién, Mame o Teodoro, quien quiera contestarme la pregunta. ¿Por qué se constituyó? Bueno, vamos a empezar por el principio. Los grupos humanos, cuando se organizan, una fórmula de organización es constituirse en grupos con ciertas reglas. El fenómeno migratorio hace que los migrantes vengan de países concretos. Y al principio teníamos, al principio de la década anterior, que es el año 2000, asociaciones por países africanos. Y nos dimos cuenta que esas asociaciones eran muy frágiles, obedecían a criterios muy de mantenimiento del día a día, y se nos ocurrió el año 2006, que recuerdas que fue una época en la que llegaban muchos migrantes con cayucos, y se nos ocurrió organizarnos por una federación. En lugar de asociaciones, hacer una federación de las asociaciones. Ganábamos dos cosas. Como teníamos una problemática similar, nos encontrábamos todas las asociaciones africanas, y por otro lado, éramos interlocutores válidos frente a la administración. Y eso fue un logro que creo que valía la pena. Y a partir de ahí empezamos a trabajar como federación. Cada asociación trabajaba en su área de competencias, con su problemática concreta, pero para hablar con la administración intervenía la federación. Ahí se organizó. Por eso muchas asociaciones que estuvieron en el primer momento, cuando se dieron cuenta de que sus objetivos eran como muy parciales, muy sectarios, muy de su grupo, se retiraron, y nos hemos quedado aquellas asociaciones que creemos que vamos a trabajar conjuntamente para la población africana en general, sin olvidar la problemática concreta de cada país. Entonces, un poco la dinámica de la federación. ¿Y qué países compone la federación, Mami? Bueno, actualmente tenemos 12 países, entre ellos tenemos 22 asociaciones. Pues entre estos países está Guinea Ecuatorial, está Ghana, está Gambia, Senegal, Mauritania, está Nigeria, Sierra Leona, pues Santo Tomé y Mali también. Y tenemos ahora una asociación de mujeres africanas. De mujeres africanas, pero esa asociación de mujeres africanas la componen de países diferentes. Como mujeres africanas. Es una nueva concepción, que a mí me parece interesante. Bien. Porque las asociaciones no solo tienen que ser asociación de un país, porque aquí hay varias asociaciones. La asociación lo puede componer un grupo de países diferentes y se integra en la federación. En la federación. Igual que hay países que tienen más de una asociación. Exactamente.
también hay que reconocerlo y es verdad, son problemáticas diferentes. Sí. Depende del número de población que tengan. ¿Y hay problemas similares entre los países de esta federación? ¿Qué problemas similares le unen a todos? ¿Qué problema común tienen en general? Somos inmigrantes. Somos inmigrantes, Vale, ese es el denominador común que podríamos establecer, ¿no? Y somos africanos. Sí, somos africanos. ¿Y nosotros como canarios conocemos África? Poco. Conocemos poco la realidad, o tenemos una imagen de África distorsionada, no sé, manipulada por los medios de comunicación, por el bombardeo que hay ahora, pues también a través, como hablamos antes, todo lo de las redes sociales, de información que se tiene que contrastar antes. Yo creo que tenemos una imagen colonial. Y yo y otros compañeros luchamos por la descolonización de Europa y la descolonización de África desde el punto de vista intelectual. Porque hay muchos conceptos que son coloniales. Y más en regiones como Canarias, que tienen una estructura colonial de base. De base, una estructura colonial de base. En ese sentido, Canarias es muy representativo de una mentalidad colonial, en la que el responsable de lo que me pasa siempre está fuera. Mame, ¿tú desde cuándo estás aquí en Canarias? Pues, ¿tú eres de Senegal? Y yo llevo 9 años. Desde, 9 años. Sí, desde 2008-2009. ¿Y cómo ves la realidad de África aquí en Canarias? ¿Cómo nos ves a nosotros, con los canarios? ¿Somos solidarios con África o realmente de cara a la galería? En momentos puntuales, en momentos cuando se celebra el Día de África, que es el 25 de mayo. De todas formas, creo que Canarias es un poco diferente a los otros lugares, porque en realidad Canarias es África, entonces sí. Tiene que ser así, Sí, geográficamente, pues Canarias es África. Y lo único, pues tendría que tener más sensibilización en ese sentido, porque no es normal que tú Canarias tan cerca, no conocen realmente. Yo hablo de manera general, no son todos, pero hay bastante desconocimiento del continente africano. Estamos lejos, entonces, geográficamente estamos cerca, pero a la vez estamos lejos porque no conocemos la realidad africana. Y lo he vivido también, yo sé que pues Canarias es un poco diferente y la mayoría también lo dice que son más sociables sí. En ese sentido. Pero hay mucho trabajo que hacer para que... Sí. De concienciación sobre todo en la población, la gente joven, ¿no? Pero la población mayor tiene a lo mejor otra mentalidad, ¿no? No, yo siempre digo hay que sensibilizar a los jóvenes, porque son los jóvenes que pueden llegar a los mayores también, porque si yo hoy hablo con un niño, hablará con sus amigos, sus hermanos, sus padres y sus abuelos. Entonces, para tener un efecto positivo, eficiente, pues creo que siempre tenemos que dirigirnos a los jóvenes. ¿Y usted, Teodoro, usted de Guinea? Sí. ¿De Guinea y nació? Yo nací en Guinea Ecuatorial. Cogiendo lo que estabais planteando, por ejemplo, estamos hablando de África en esa entrevista. Si yo fuese polaco, usted no hablaría de Europa, hablaría de Polonia. De Polonia, sí. Y es algo que tenemos que ir trabajando lentamente. Es decir, el desconocimiento de África viene por 2 razones. Una es que realmente hay un desconocimiento, no sabe la gente de qué estamos hablando. No digo todos, pero mucha gente no sabemos de qué estamos hablando. Muchos africanos no conocen África, conocen su país y el país vecino. Gracias a las migraciones, el concepto de África es un concepto que se va extendiendo. Y también porque los dirigentes africanos de la época de la descolonización predicaron sobre África, no sobre los países en concreto. Y a nosotros nos arrastra esa idea de África como bloque. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Los africanos no conocemos a África y es una de las cosas que estamos trabajando en la Federación. Conocernos los africanos y coincidir en lo que coincidimos y en lo que no coincidimos, ver por qué no coincidimos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hablan de los migrantes subsaharianos? Es un error. Yo no puedo decir que los españoles son subpirenaicos
o los portugueses, o subalpinos los italianos. Porque cuando digo eso no digo nada. No puedo definir a una persona por un accidente geográfico. Ese es un elemento colonial, que hay que descolonizarlo para poder hablar de verdad de África. Y como eso hay muchos pequeños problemas o muchos trucos lingüísticos que nos mantienen aislados. Marruecos no forma parte de la federación, ¿por qué? ¿Ha estado o realmente entra y sale? Ha estado, pero como lo que te expliqué antes, que el tema de la asociación es un poco un tema complicado, porque la gente no se queda siempre donde ha empezado. Pues hay asociaciones que empezaron en la federación y después pues a lo mejor los presidentes, los miembros de esta asociación ya no están en Canarias, se mueven. Se mueven. No es que se van a salir de la federación, pero ya no participan activamente dentro de la federación. ¿Y los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos generales? ¿Por qué? O sea, los objetivos generales. ¿Cuál es el objetivo general o los objetivos generales de la federación? Bueno, hay cosas que creemos que hemos acertado. Un objetivo general es crear una conciencia de africanidad en todos los africanos. Un encuentro, un punto de encuentro. El siguiente objetivo es hacer que los africanos no nos olvidemos de dónde venimos. Yo, como viejo del grupo, les suelo contar un cuento que algunas veces me lo reciben bien, otras veces no, que es el siguiente. El cangrejo le preguntó a su padre, ¿cómo puedo engordar? Y dijo su padre, saliendo del agujero. Si no sales del agujero no puedes engordar. Y el hijo del cangrejo se quedó mirándole y dice, ¿tienes algo más que decir? Dice, sí, pero recuerda que cuando engordes fuera del agujero, si no has cuidado el agujero, no podrás volver a entrar en él. Esta es una metáfora que creo que explica muy bien lo que queremos decir. Nosotros somos unos africanos afortunados, que podemos engordar y crecer y cultivarnos fuera de África. Pero si nos olvidamos de dónde venimos, no podemos volver a África, porque ya no encajamos. Y por eso la Federación tiene un empeño en mantener los lazos con África a través de proyectos pequeños. Puede ser un pozo de agua, una escuela, una iniciativa de una asociación que quiere remodelar una cosa, para que la vinculación con África no se pierda. Y volviendo al tema de Marruecos, Sí. Cada país africano tiene una problemática concreta, y la de Marruecos es muy concreta porque es un país muy próximo a España y hace frontera, y su problemática como país fronterizo es distinta a la que puede ser Mauritania, Mali o Guinea Ecuatorial. Entonces los marroquíes, que es la colonia más numerosa africana aquí, por ejemplo, no se sienten africanos, porque son magrebíes. Y eso es una diferenciación colonial, a través de nuestro gran amigo de Gaulle, que dijo una África blanca y una África negra, etcétera, etcétera. Y eso es una estructura colonial. Y contra eso hay que ir poco a poco luchando sin desesperarse, porque va a costar mucho cambiar esa cultura. Claro, Marruecos y tampoco... Argelia, Egipto, Argelia también es un país colonial. Claro. Se considera un país colonial, en el mismo caso que usted ha puesto de Marruecos. Sí, y son países colonizados por Francia, Claro. Y la cultura francesa los identifica como magrebíes y del África blanca. Ellos, cuando hablan de los negros, hablan de africanos. Africanos. Por ejemplo, eso en el lenguaje Y coloquial. no se sienten identificados como africanos, sino como magrebíes. Sí, pero eso es. Se sienten más identificados árabes como y magrebíes, por ejemplo. Árabes y magrebíes, exactamente. A ellos no le dicen africanos, pero también África. Sí, Una parte del continente africano. lo mismo que le pasa a Canarias. Lo mismo que Canarias. Claro. Que- Pero es una cosa cultural, una cosa Sí, colonial. colonial. Que sorprende, pues verdad, nosotros nos regimos Pues sí. por el anticiclón de los Azores, Sí. no por el Sáhara, aunque nos llegue la calima aquí. Y dices, ¿cómo es posible que uno repita ese discurso todos los días? Pues Sí. lo repetimos todos los días, como cuando yo era pequeño teníamos el mapa de Canarias en el Mediterráneo, Sí. y la gente confundía Palmas de Mallorca con Las Palmas. Con las palmas, sí. Y hoy en día también. Porque la imagen Sí. bombardea todos los días La imagen, sí. era de Canarias en el Mediterráneo.
son estructuras, son condicionamientos ideológicos y visuales que crean una imagen determinada. ¿Y qué papel juega Casa África, de aquí del gobierno de Canarias, que está aquí en las Palmas de Gran Canaria, respecto a ustedes? La ciudadanía confunde Casa África. ¿Realmente cuál es el papel que está desempeñando Casa África según ustedes? No, Casa África es un área del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aquí en las Palmas de Gran Canaria. Aquí en las Palmas de Gran Canaria. Porque se diseñó como para tener una plataforma de intervención de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores hacia África. Yo creo que es una buena idea que sea en Canarias porque crea proximidad por un lado, pero también crea grandes complicaciones, porque para ir a Casa África hay que pasar por Madrid, por ejemplo. Perfecto, y eso es una metáfora que la gente que entiende de qué estoy hablando, pues lo entiende. O sea, la gente de Tenerife, para ir a Casa África tienen que pasar por Madrid, o la de La Palma, o la de Lanzarote. Sí. ¿Por qué? Porque es el Ministerio de Asuntos Exteriores. La colaboración con Casa África ha sido desde el principio. Hemos colaborado siempre y a través de sus diferentes directores, y el que está ahora, por ejemplo, el señor Segura, es un amigo antiguo conocido, con lo que nos hemos peleado y nos hemos abrazado y hemos luchado mucho, porque Segura Clavel es un hombre con gran experiencia política y buen conocedor de África. Buen conocedor de África. Sí. Yo hablo mucho porque soy más viejo. Así que dejo la palabra a Mam para que intervenga también. ¿Cómo afecta la realidad canaria, cómo afecta a la población africana? El paro, la crisis, los jóvenes, sobre todo enfocado al tema del empleo, ¿no? Bueno, son realidades que afectan, pues, sobre todo el tema de la crisis. Tú ya sabes que el inmigrante es siempre como el punto de mirar, pues son ellos que a lo mejor llegaron aquí, que están cogiendo el trabajo, cualquier tipo de trabajo. Entonces eso sí ha salido del tema porque afecta bastante, la gente lo habla por las crisis. Porque a lo mejor si no hubiera crisis, la gente, cada uno pues tiene su trabajo, cada uno en su situación económica, no hablarían de los inmigrantes, que no es cierto, porque lo que dicen que los inmigrantes llegaron aquí, hay bastante inmigrantes, por la prensa, por el tema político, pues están exagerando, por así decirlo, del tema de los inmigrantes. El tema de los partos está relacionado con el tema de las crisis, el tema de la salud, pues la ley de que los inmigrantes, sino ilegal, por así decirlo, pues ilegales no tienen la asistencia sanitaria, por ejemplo. Exactamente. Yo hace poco escuché un debate que dicen que pues es mucho más rentable, es menos costoso pues atender a estos inmigrantes, porque al final es temas políticos, pero en realidad no es lo que parece. Cuando ustedes presentan los proyectos ¿cómo se hacen? Pues los proyectos, lo que decía Teodoro, pues aparte de tener proyectos de sensibilizar, proyectos de conocernos primero como africanos, porque las asociaciones, uno de los objetivos es unirnos y hablar y reunirnos para poder conocernos y trabajar juntos. Y después de eso son los proyectos de cooperación, que tenemos algunos proyectos pequeños que están subvencionados con el Cabildo de Gran Canaria, que nos está apoyando bastante. Y aparte de eso también proyectos de sensibilizaciones para que no solo conocernos a nosotros, pero la población canaria conozca las realidades africanas, porque creo que somos los africanos que deberían estar ahí explicando realmente las realidades africanas. ¿Hay una integración real de los inmigrantes en Canarias, de la población africana? Tiene que haberla, entre otras cosas porque hay que volver a mirar el lenguaje. ¿Qué es integración? Integración no es asimilación, es integración. Es decir, las poblaciones canarias y las poblaciones no canarias, en este caso los africanos, deben integrarse en el sentido de que hay cosas que la población canaria va a aprender y otras cosas que la población africana, en ese caso, también tiene que aprender. Pero yo voy más lejos. Creo que la suerte que tenemos de que haya una población migrante que pasa por Canarias, que no se queda, sino pasa por Canarias, el aprovechar su esfuerzo laboral. Y yo digo los tomateros de la aldea, de vecindario,
y la hostelería de Canarias se sostienen por la población migrante. Pero no se dice eso. La población migrante es la que mantiene la hostelería del sur, que son América Latina, que son africanos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no les valoramos, no lo decimos públicamente, que es un valor? Porque no nos interesa. Y eso es una de las cosas que vamos a intentar reforzar y repetirlo muchas veces. Empiecen a hablar de la inmigración en positivo, porque es verdad. Y los países que no tienen migración son países que se mueren. Y ahora, de cara a las elecciones generales, ¿utiliza mucho al voto de la población africana? ¿Sí? Para un poco captar votos, ¿o no, Teodoro? Habría que hablar con Luc André. Con Luc André, vale. O habría que hablar con... Tenemos que tener otra entrevista con Luc André. Habría que hablar con la compañera de Alicante, que también es de raza negra. Yo no creo mucho en la raza, yo creo que la raza humana tiene diferentes matices a ese nivel, ¿no? Y con Luc André tenemos una relación especial, sí, porque Luc André ha trabajado mucho desde el principio con la federación. Lo que pasa es que la federación no puede ser política. La federación es una estructura social y la política es otra cosa. Entonces, cuando alguien milita directamente en un partido político, le decimos que se retire de la federación en primera línea. Y es lo que ha hecho él, retirarse, decir, bueno, yo estoy trabajando muy directamente con el Partido Socialista y la federación no es socialista, la federación es la federación. Y no queremos que se condicione eso bajo ningún concepto porque entramos en un enfrentamiento completamente inútil y destructivo. Y eso es muy peligroso y creo que todo el mundo en la federación lo tenemos claro. No mezclar las cosas. Igual que creemos que la feminización de la federación debe ser un objetivo. Incluir elementos femeninos dentro de la federación, porque nuestro discurso machista, que es mucho en África, debe ser corregido también. La mujer debe protagonizar de verdad la federación porque resuelve como mujer. Es la que tiene la casa, es la que da la comida, la que tiene los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que valorar ese papel, no solamente de boquilla, sino con poder real. Hay que empoderarlas. Y la Federación de AMAC a nosotros nos parece una gran aportación, igual que nos pareció al principio la aportación de las mujeres de Guinea Ecuatorial, que son una de las fundadoras de la Federación, el año 2007. Ya creemos que son objetivos que vamos a ir poco a poco cumpliendo. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, estamos hablando de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, la FAC, F-A-A-C. Está con nosotros el presidente Emmanuel Sheikh y Teodoro Monyale, que es el secretario de dicha federación. ¿Qué piden a las instituciones? Porque ustedes cuando presentan un proyecto ajustado a una subvención para un problema real en determinado país, pues por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Una escuela o un consultorio local? ¿Un pozo de agua? Sí, lo que decíamos antes, tenemos pequeños proyectos de cooperación, pero esos proyectos dependen también de la situación de cada país y de las realidades también, porque nosotros lo que hacemos primero, buscar la necesidad de los países, lo que necesitan realmente para poder pedirlo desde ahí y apoyarlo a ellos. Hemos hecho proyectos de pozo, hemos hecho proyectos de material de escolares, materiales de informática, materiales de salud también. Entonces hay de todos los proyectos, depende de cada situación, depende de cada país su necesidad. Esos son los proyectos de las cooperaciones. Y después los proyectos de aquí lo que hacemos la sensibilización y también tener un espacio donde podemos estar reuniendo, donde podemos hablar de las problemáticas de los migrantes. Sí, lo que comentábamos antes, los proyectos de África, o que hacemos en África, vienen referidos a lo que te contaba antes del cangrejo. Es decir, cada país, cada asociación de cada país identifica una necesidad concreta y se hace responsable de intentar paliarla. Por ejemplo, un pozo de agua en Gambia. ¿Quién gestiona el proyecto? Los gambianos de la federación. Son los que dicen qué tipo de pozo necesitan,
dónde colocarlo, qué hacer, la logística, son los responsables. La federación apoya el proyecto y lo supervisa. Claro, pues ellos son los conocedores de esa problemática. Claro, y garantizan de que el proyecto se lleve a cabo sin desvíos. Porque también es otro problema. Si no tienes un control sobre el proyecto, resulta o se hace parcialmente o se desvían los fondos a otros lugares porque no controlamos todo. Entonces cada asociación responde del proyecto. La federación diseña el proyecto y lo diseña según las leyes de aquí, porque eso es otra. Las leyes de aquí y las leyes de los otros países africanos no coinciden. Por ejemplo, la dirección y el código NIF fiscal de la empresa, no sé qué. Hay países que hay pueblos, en Gambia, donde eso no existe, la dirección. Dice, ¿cuál es la dirección electrónica de la empresa? No tiene. Y si no tiene dirección electrónica, el proyecto aquí no puede salir porque le falta ese apartado. ¿Qué hacemos? Explicarle al cabildo que nosotros vamos a responder aunque no tengamos el correo electrónico. O sea, ustedes son, al final, el destinatario, o sea, el responsable final van a ser ustedes de que ese proyecto frente al cabildo de Gran Canaria, por ejemplo. Es lo que hemos descubierto que funciona, porque la asociación no puede hacer eso, porque no es un interlocutor válido. Entonces la federación sí, porque la federación nos conocen y hemos demostrado nuestra solvencia. Y hemos llevado a cabo más de 10 proyectos, los hemos justificado y lo hemos hecho. Y no es fácil. No, porque al final ustedes tienen que presentar una memoria de ese proyecto, una gestión económica, una planificación de que ese objetivo, ese proyecto se ha llevado a cabo y se ha justificado adecuadamente. Porque estamos hablando de subvenciones, de ayuda de las instituciones públicas canarias. Por ejemplo. Porque muchas personas te dicen, no, si yo dono este dinero para este país, Exactamente. Sí, pero no lo puedes controlar, claro, por ejemplo. no llega. Y no sabes la dificultad que hay de enviar cosas a África. Es decir, un contenedor del puerto de Las Palmas al puerto de Nenegú vale 6.000 euros. Un contenedor. Que lleva dentro. Es más caro el contenedor que lo que lleva, que el contenedor que lleva dentro. Y eso es un problema. Parece que funcionan mejor y otros peor, por ejemplo. Sí, si tienes. Imagínense que yo quiero donar 20 ordenadores a Nuadibú, a Norsho. Tienes que tener un partner en Mauritania que lo va a recoger en la aduana, que va a justificar el contenedor y va a pagar los impuestos correspondientes. Si los impuestos son más altos que el valor de los ordenadores, ¿cómo lo vas a mandar? ¿Y cómo sé yo que después esos ordenadores han llegado a esa escuela final a través de ustedes? Porque la asociación se hace cargo de ellos, lo va a justificar. Claro, y lo que decíamos, tiene dos fases, porque la asociación sirve para eso. Las asociaciones, pues por ejemplo de Gambia, son ellos que conocen mejor que yo, presidente de la federación, pues ellos conocen mejor la situación de Gambia. Entonces son ellos que proponen los proyectos. Mira, en Gambia, en este pueblo y tal, necesitamos eso. Pues con este proyecto lo trabajamos juntos aquí y ver realmente que hay una necesidad. Y cara a la administración, nosotros lo que hacemos pues espaldar este proyecto y decir, exactamente, y llevarla como coordinarlo con apoyarlo por así decirlo. Y eso para poder justificarlo es como eso, la dificultad que estaba diciendo, un país u otro depende también de eso, porque en la federación no tenemos todos los países. Entonces, en Senegal, por ejemplo, pues no tenemos dificultad porque tenemos una asociación fuerte y tal que puede colaborar desde ahí también. En otros países, si no tenemos, ya eso es dificultad. Tenemos que buscarlos. Exacto. Como un ejemplo, había un proyecto el año 2011 sobre un pozo de agua en una comunidad de Nigeria. Y nos llamó muchísimo la atención que los gestores del proyecto fuesen a poner el pozo en los terrenos del padre de uno de ellos. Nos enfadamos muchísimo, digo, no puede ser, es un proyecto común, no sé qué. Vamos, yo sí, ya estaba viciado desde el principio. Personalmente. Sí. Nos sentamos y hablamos del tema y descubrimos que él tenía razón, que si ese pozo de agua se pone en un terreno que no pertenece a nadie, ese pozo dura 48 horas. Es decir, el estar en un terreno
de su padre garantizaba El que funcionamiento. el funcionamiento del pozo y que ese agua no se cobrase a nadie. Era una garantía. Vale. Lo que a nosotros nos parecía un abuso, resulta sí. que no, porque no conocíamos la dinámica. Y eso es lo que, Correcto. tenemos la idea de la federación. Tenemos que conocer mejor la realidad para poder actuar, incluso hablar. Para aquellas personas que no lo conozcan, África tiene un día que es el día 25 de mayo, ¿no, mami? Sí, es el día de Sí, África, sí. ¿Y qué se hace ese día? ¿Se come? ¿Se baila? ¿Qué se hace? Bueno, Todo. Casa exactamente. África, por ejemplo, lo celebra. Lo celebra, a nivel exacto. institucional. Y nosotros colaboramos con Casa África para celebrarlo. Hay conferencias, hay torneos de fútbol, hay actividades culinarias, incluso eventos oficiales de Casa África para celebrar el Día de África. No solamente aquí en Las Palmas, se celebran en toda España, en todo el país. Y desde la federación, como nosotros todos los días de África, pues no tenemos algo específico, pues estamos colaborando con entidades y porque nosotros también tenemos un evento anual cada año, pues la jornada de la federación, pues lo organizamos y aparte de eso, pues cada día estamos para que la gente conozca África. Sí, y hacer se financia la actividades. federación con proyectos que usted presenta a las instituciones. Sí, hay proyectos y hay un proyecto financiado por el Cabildo, que es el proyecto de la sede y de la coordinación de las asociaciones africanas aquí, que lo financia el Cabildo, de un presupuesto anual. Hemos conseguido también una financiación para la sensibilización por parte del gobierno autónomo, que es para todo el archipiélago. En cambio, lo del Cabildo es solamente para Gran Canaria. ¿Qué le piden a las instituciones? ¿Qué le piden a las instituciones? Bueno, es una colaboración, porque nosotros pues no tenemos que exigir que necesitamos eso, no sé, nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo día a día, buscar necesidad y poder gestionarlo bien. Entonces pues yo creo que en ese sentido lo que pedimos es colaboración, que nos escuche y también confíe que la federación es fundamental para que Canarias por lo menos conozca África. ¿Y dónde se encuentra la sede aquí en Las Palmas de Gran Canaria? La sede se encuentra en calle Alcalde José Ramírez Betancourt, que está justo en la avenida Marítima, frente del Centro Insular de Deporte, en el edificio tráfico mismo. En el de tráfico. Y había otra cosa que preguntabas sobre qué pedimos, aprovechando un medio de comunicación, creo que es una petición urgente la respuesta frente a los migrantes no acompañados, a los menores no acompañados. Estamos en un proyecto que creemos que es necesario y urgente, que es darle respuesta a esa demanda. La demanda de la acogida de los migrantes, que hasta ahora se ha hecho a través de los CIES y de las cárceles para migrantes, que nos parece injusto, pero estamos diseñando una alternativa que se llama REDCA, en colaboración con unas organizaciones que ya están trabajando con menores no acompañados, llama SEMAI, a través de la Pastoral Diocesana de Migraciones y la Federación, y lo hemos llamado REDCA. ¿Y la REDCA qué hace? ¿Qué propone? Una alternativa de acogida, de tal manera que las personas que vengan a Canarias se les reciba, se les atienda, porque hemos descubierto que ese fenómeno no va a parar, por un lado, ese fenómeno no siempre es negativo y ese fenómeno descapitaliza a África de sus mejores jóvenes, de sus mejores talentos, y esos talentos se destruyen aquí. Estamos haciendo un flaco favor a África. Una forma de colaborar con África es cuidar a los africanos, en ese caso, que emigran, sobre todo si son jóvenes y emigran solos. Emigran solos. ¿Algo más que quieras añadir, mami, para ya finalizar la entrevista de hoy? Eso es lo que pues, quería finalizar, es de REDCA, que es una entidad que formamos parte también de la federación para poder, porque el tema de los menores inmigrantes es algo que tenemos que buscar respuesta y dar respuesta porque es algo inmediato. Y a través de esta entidad pues estamos colaborando, a raíz de eso pues, organizamos un seminario el viernes pasado
para que la gente, los trabajadores trabajan directamente con esta gente, pues ver realmente cómo pueden ayudar, cómo pueden atender mejor a estos menores. ¿Teodoro? Sí, volviendo al tema de que estaba tocando Mamen, para poder acoger al otro tienes que conocerlo, tienes que conocer su realidad. Y si no conoces su realidad, le das las respuestas tuyas, que no son las de él, la que necesita. Y a veces se le atropella directamente, ¿no? Y creemos que con los seminarios que empezamos el día 29, próximamente haremos otro, entrenando y sensibilizando a las profesionales, digo las profesionales porque la mayoría son mujeres, que acogen a esa población. Creemos que haremos una colaboración y una ayuda importante para la calidad de acogida. Bueno. Y eso creo que es algo que se puede hacer y tiene, hay una necesidad de que se haga, porque si no la inmigración va a convertir en un problema. Y lo que nos faltaba es que la inmigración sea un problema. La inmigración es un recurso, no es un problema. El problema es la mala gestión que hacemos de ella muchas veces. Y además de eso también lo que decía el ponente de este seminario, decía que pues hay que ayudar también a estos jóvenes desde origen, porque África realmente necesita a estos jóvenes, porque decía que el 60% de la población africana son jóvenes, menos de 25 años. Y África realmente es un continente vacío, necesitan esta población. Entonces yo creo que también es una manera de trabajar desde ahí, ayudando a estas personas para que no piensen siempre a salir de África. Pues nada, pues muchísimas gracias, Mami, muchísimas gracias, Teodoro, por estar aquí. Tanto al presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Mami Sheikh, como al secretario de dicha federación, Teodoro González, por estar hoy aquí en nuestro programa de los desayunos de Canal 13, y esta entrevista será colgada próximamente en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento sea visionada. Muy buenos días, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.